y le vamos a dar paso al profesor Carlos Blandón de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y el profesor Carlos Blandón también es integrante y cofundador de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica. Carlos, bienvenido a esta sesión y te doy el auditorio para que presentes tu ponencia sobre programas experimentales de muros esbeltos delgados. Adelante, Carlos. Ok, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí, dedicar un rato para esta mañana. Voy a hacer una presentación muy breve de un programa que ha hecho el CER por un tiempo sobre proveer información experimental sobre el comportamiento de muros esbeltos delgados. Este es un tipo de construcción que se ha vuelto o se volvió desde hace ya varios años bastante popular en el país. Y es un sistema para el cual no teníamos mayor información experimental por las características tan particulares del sistema. Entonces, después de varios años ya de trabajar en esto, pues tenemos una base de información ya un poco amplia, no completa, pero sí bastante amplia, en donde hemos ensayado un total de 12 unidades de muros completos. Ahorita les doy algunos detalles sobre las características de estos muros y 12 unidades de elementos de borde. Estos trabajos se han hecho de forma institucional. Hemos trabajado con diferentes universidades de acá de Colombia y también con el apoyo de otras universidades en el exterior. Estos fueron los primeros ensayos que nosotros realizamos, ensayos sobre muros cortos, sin confinamiento. Son elementos muy característicos, se pueden encontrar en diferentes planos de edificaciones reales construidas en el país, en Colombia. Tenemos algo que es un detalle de un refuerzo en una sola capa de malla electrosoldada, en muchas ocasiones se encuentran refuerzos adicionales en los extremos. Encontramos entonces, después de estos ensayos, una capacidad de formación, pues o de utilidad algo limitado, y la falla de esto, pues un aplastamiento en el concreto en la parte inferior. Luego nos fuimos a hacer ensayos de muros un poco más largos, como este que está acá. Los primeros los hicimos en colaboración con el Politécnico de Lausanne en Suiza, con el grupo de trabajo de la profesora Katrin Beyer. Pudimos ensayar muros un poco más grandes, como este que está acá, muros de 270 metros de largo, correspondiente a lo que sería un muro en la parte inferior de un edificio de unos entre 7 y 10 pisos, más o menos, algo característico. Pudimos colocar una combinación de cargas representativas de este tipo de edificaciones y evaluar cómo era el comportamiento de este tipo de muros. Encontramos para este muro en particular, pues una falla localizada en la base del muro. Tuvimos pandeo en las barras y también en este muro encontramos que era de 8 centímetros de espesor. Encontramos un comportamiento de deformación fuera del plano, una inestabilidad fuera del plano que aceleró esa falla del muro en la parte inferior. Aquí podemos de pronto ver en la parte inferior el refuerzo expuesto, bastante pandeado, y con la característica de que la capacidad de deformación en términos de deriva de estos muros pues no excedía más del 0.7%. Luego de ese ensayo también se hicieron entonces ensayos un poco más sencillos, tratando de representar la parte más demandada del muro en compresión.
con unos muretes, haciendo el montaje como se muestra ahí en la figura al lado izquierdo, unos muretes que se sometieron a cargas de tracción y compresión. Se hicieron un total de 12 muretes de este tipo. Este proyecto fue liderado pues nuevamente por el EPFL en Suiza y aquí por la Universidad del Valle. Y se encontraron pues se evaluaron varias variables para tratar de encontrar cuáles eran las más relevantes que causaban un comportamiento de pandeo, una respuesta fuera del plano de este tipo de muros, ya que lo habíamos visto en el muro anterior. Entonces la idea era evaluar varias variables que nos permitieran identificar a qué se debía, porque cuáles eran las variables que hacían más sensible la respuesta fuera del plano de este tipo de muros. Muy bien, luego de eso, entonces, seguimos a una fase posterior. Se ensayaron muros en T con configuraciones como las que se muestran ahí en la parte superior, un muro en T con una aleta pequeñita y un muro que tenía como un tipo de doble T, que son configuraciones que se encontraban comúnmente en los planos que analizamos para poder definir las propiedades de estos especímenes. Encontramos o ensayamos muros que tenían barras, solamente malla electrosoldada, barras o una malla que no era dúctil, una malla que era dúctil y otra que eran mallas hechos con barras dúctiles y barras adicionales en los extremos. Todas ellas sin elemento de borde confinado. El espesor de 10 centímetros, que es uno de los espesores pues, que son más comunes de acuerdo a la base de datos que consultamos. Y de esto encontramos un tipo de falla bastante predominante, una ruptura que estaba caracterizada por una ruptura del refuerzo en la base inferior, una fisuración concentrada en la parte, para los casos en donde no teníamos refuerzo adicional en los extremos y una mejor distribución de las fisuras en la parte donde teníamos refuerzo concentrado adicional. La falla se presentó principalmente por cuando el refuerzo se reventó en la interfase entre la fundación y el muro, y en casos en donde teníamos un traslapo, pues el daño se presentó debido a ese traslapo. Capacidades de deformación que no llegaban al 0.9% para los casos de los muros que no tenían malla, que no tenían refuerzo adicional en los extremos. Y en el caso de este muro, del muro que teníamos un machoncito en la parte de atrás como un doble T, pues vimos una mejora en el comportamiento. Claro que la fabricación de ese tipo pues, de elemento es un poco más complejo en obra. Luego de haber pasado por esto, pues nos fuimos a otro tipo de elementos también muy comunes en los edificios, elementos tipo C, son ya elementos más irregulares. Los encontramos como en este tipo de plantas que son típicas de algunos edificios que también evaluamos en la base de datos y sometimos un espécimen a escala 1:2 a una prueba bidireccional como la que mostramos acá. Sometíamos el muro a ciclos en la dirección paralela al alma, perpendicular al alma y en la diagonal para evaluar cuál era la capacidad de deformación y también el modo de falla. De esto encontramos
algo de este estilo. Tenemos, este es el tipo de falla que encontramos en este muro, compresión en el concreto, se descascaró completamente y ya al final, ya después de que estaba en la fase de degradación de la resistencia, al final en uno de los ciclos diagonales, pues tenemos una falla de compresión, de cortante combinada con compresión bastante frágil. La capacidad de deformación de este muro pues pasa un poco más del 1%, y el, el material o lo que se daña es el concreto cuando se aplasta. Después de esto, pues todavía tenemos en el laboratorio un par de especímenes más. Uno de ellos es un muro característico también de la práctica constructiva. Es un muro de 12 centímetros de ancho. Es en una escala 2/3. Y tiene, pues la idea con esto es evaluar el efecto del confinamiento. Tenemos un borde confinado, un elemento de borde confinado, y queremos evaluar qué tan efectiva es la combinación, el confinamiento en este tipo de muros. Entonces, eso es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Seguimos en este tema de analizar experimentalmente diferentes tipos de combinaciones y configuraciones de muros que son muy típicas en este tipo de edificios. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Has tratado de resumir el gran trabajo que has hecho o que has liderado tú en esta Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica. Muchas gracias, Carlos. Ok, Julián, gracias.